Dice José Luis de la Cruz, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que por cada pérdida de un punto porcentual del Producto Interno Bruto le representa 288 mil millones de pesos a la economía mexicana, por lo que va a ser insostenible el decrecimiento del 6%, que le va a costar más de 1 billón de pesos, pues si nos atenemos, si nos ajustamos a estas proyecciones que están dando los especialistas y particularmente el INEGI. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues todas las casas financieras, los grupos, los analistas están pues ya manejando rangos de menos 2.5 a 8% de caídas en lo que es el Producto Interno Bruto del país. Básicamente están tratando de incorporar no solo ya la tendencia negativa que tenía la economía mexicana previo a toda esta situación, sino adicionar los primeros efectos adversos que se perciben ya tanto en los mercados bursátiles, en la manufactura global, este paro que hay en las actividades de, por ejemplo, la industria automotriz y evidentemente la caída del precio del petróleo. Entonces, al final del día, todo esto en su conjunto, de acuerdo a lo que el propio Fondo Monetario Internacional mencionó hace unas horas, conduce a una recesión global que en el caso de México parece traducirse en una de las caídas que puede ser la más significativa, al menos desde 1995 y probablemente desde 1929. Exactamente. José Luis, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. A partir del escenario que pues diseñan ustedes en materia de crecimiento económico, ¿cómo impactaría esto en la tasa de desempleo para este año? Bueno, en este sentido, y probablemente la variable más delicada en términos no solo económicos, sino sociales, que es el empleo, lo que nosotros estamos previendo es que pueda haber una reducción del empleo de hasta 900,000 plazas, es decir, que no solamente no se genere el empleo que necesitamos, el millón de empleos que cada año se requieren, sino que se pierdan 900,000 de las ya existentes, y esto conduciría a una tasa de desocupación que estaría rondando entre el 4.7 y el 5%, que si bien pudiera sonar pequeña, pues es porque mucho del empleo que se pierda se va a tener que refugiar en la economía informal. José Luis, hemos empezado a escuchar algunas voces que hablan de que si se profundiza en México el efecto del coronavirus, si no tiene el gobierno la capacidad o la velocidad para articular un esquema que pueda de alguna manera amortiguar el golpe económico que se ve venir, podríamos caer en una depresión. ¿Cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión económica? Fundamentalmente la recesión lo que implica pues es una caída en sí generalizada de la economía, pero en donde a pesar de que hay una afectación amplia, hay posibilidades de cierta recuperación en términos relativamente rápidos, es decir, en un año esta crisis se puede empezar a resarcir. Una depresión adicionalmente lo que implica es un periodo prolongado de hasta 2 o 3 años en donde esta situación de atonía económica se prolonga y en donde las medidas de política económica monetaria no tienen efecto, es decir, una depresión pues lo que básicamente afecta es un periodo prolongado de contracción productiva. Claro. José Luis, el día de hoy el presidente Trump suscribió pues un acuerdo histórico multimillonario para apoyar a la economía de México, de Estados Unidos, perdón. ¿Indirectamente nos podría beneficiar algo de ese programa? Bueno, yo creo que hay al menos 3 canales en donde puede existir esa posibilidad. Lo primero es a las remesas. Al final del día hay un vínculo entre el mercado laboral de Estados Unidos
y los recursos que llegan vía remesas a México, que llegan a representar hasta 37 mil millones de dólares. Entonces, un programa que reactive la economía en Estados Unidos podría evitar a que las remesas disminuyan de manera significativa. El segundo es a través de la estabilidad que le da al sistema financiero, es decir, que busque darle certidumbre y que eso de alguna forma también beneficie al sistema financiero mexicano. Y el tercero, evidentemente, es que busque reactivar el mercado interno de Estados Unidos y con ello las exportaciones de nuestro país puedan favorecerse, y así como también el desempeño de ciertos sectores como el automotriz, en donde el vínculo entre México y Estados Unidos es muy fuerte. Eso que acabas de decir, de dinamizar la economía de Estados Unidos y beneficiar de rebote a la mexicana vía exportación, aunado a una política monetaria que suponemos se mantendrá pues autónoma del Ejecutivo, y considerando pues otros mecanismos como el TEMEC, nos alejarían de una posible depresión económica. Y por otro lado, el gobierno de López Obrador insiste en mostrarse cerrado para generar los incentivos de apoyo a la industria, no el apoyo que él entiende de condonar deudas y rescatar empresas, sino crear el ambiente, el ecosistema para que las compañías, los negocios puedan salir, puedan reflotar. No vemos esa política por ningún lado, está pasmado el gobierno. Y por otro lado vemos a un SAT reacio, insistente en no dar tregua a los contribuyentes y a las empresas. Esto puede generar, pues por lo menos, que se prolongue la recuperación económica a un año. Mira, a mí me parece que sí. La respuesta en concreto a tu planteamiento es sí. Esto puede causar una mayor letargo en el desempeño productivo de México. Si observamos lo que está ocurriendo en el resto del mundo, todas son políticas contracíclicas que van desde apoyos fiscales, ciertas condonaciones, posponer declaraciones anuales. Es decir, el mundo en general sabe que la política fiscal tiene que relajarse para tratar de mantener a las empresas funcionando. El presidente Macron lo mencionaba ayer en Francia: tenemos que impedir que las empresas quiebren. La propia ONU, a través de la UNCTAD, señala que se requieren programas muy fuertes de aumento al gasto público, de aumento a la inversión pública, y esto implica también favorecer al sector privado, por ejemplo, en sectores como la construcción. Entonces, en términos generales, me parece que esas líneas tendrían que seguirse en México, pero yo creo que hay dos elementos aquí que están todavía pesando mucho en nuestro país. Uno, no se reconoce plenamente la dimensión del problema que estamos enfrentando y las afectaciones sociales y económicas que eso provocará si el desempleo aumenta. Y segundo, pues sí hay cierto distanciamiento ideológico entre los planteamientos del gobierno y respecto al sector privado, porque al final del día pareciera que todavía se consideran como antagónicos. Claro. José Luis, ante pues la caída de la economía esperada y por supuesto de los precios del petróleo, ¿tú ves la posibilidad de un plan de choque del gobierno de López Obrador, es decir, un recorte de doble dígito al gasto? Mira, yo creo que esa posibilidad existe primero por efectivamente, como bien mencionas, la caída del precio del petróleo, la caída en la recaudación tributaria que va a existir. Eso me parece que ya es un elemento que no alcanzarán a compensar ni las coberturas petroleras ni probablemente los fondos de estabilización que existen. Y en segunda instancia, muy probablemente, porque si pareciera que el objetivo central del gobierno de México, al menos lo que se ha señalado hasta ahorita, es conservar programas sociales, algunos proyectos muy grandes de infraestructura que todos conocemos, y esto lo que podría implicar es de que si no alcanzan los recursos, exista la aplicación de un recorte en aquellas áreas que no se ven prioritarias. Fundamentalmente ahora que se ha vuelto a bajar la calificación sobre crediticia sobre México. Pues José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, no hay plan de choque, no hay plan contracíclico, no hay diálogo, no hay apertura, no hay nada, pero lo que sí hay es un gran programa orientado a los changarros,
en donde el gobierno de la 4T dará préstamos de 25,000 pesos a pequeñas empresas ante los efectos de este COVID, que se pagarán a 3 años, con un periodo de gracia de 3 meses. Esto lo anunció hoy el presidente López Obrador. Este es el gran programa contracíclico con el que él cree que vamos a poder afrontar pues lo que se nos viene encima, Roger. 25,000 pesos que yo creo que se van a tirar a la basura, ¿no? Sí, va a ser muy complicado y bueno, entre los beneficiarios van a estar taxistas, dueños de loncherías, taqueros, talleres artesanales y el pequeño comercio serían, digamos, que los sujetos de este tipo de créditos. Pero pues es un crédito que no les va a funcionar de gran cosa. A fondo Es perdido, dinero, a fondo perdido definitivamente. es dinero que se va a ir a la basura, pero bueno, ahí está la gran reacción del gobierno de la 4T.